toca el turno al doctor Luis González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer a la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, al diputado Pedro Mario Centeno Santaella, a don Arturo Hernández Tapia, que nos está moderando. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto también a el doctor Ricardo Villanueva, nuestro subsecretario de Educación Superior, y me da mucho gusto saludar aquí al doctor Luciano Concheiro Borges, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por incluir a ANUYES y gracias también a las rectoras, rectores y sus representantes que nos acompañan esta tarde aquí. Bueno, siempre hablar después de Luciano es muy complicado. Yo creo que podría decir que estoy básicamente de acuerdo con él y dar las gracias. Pero para la próxima hay que invitarlo o al principio o al final para que, pero porque efectivamente creo que hay muchas coincidencias en lo que él ha planteado y lo que yo traía para hablar acá. Solamente quizás querría añadir que me da mucho gusto ver cómo vamos transitando, digamos, de una visión en la que cuando hablamos de neoliberalismo pasamos ya de una consideración netamente ideológica del término, ¿no?, a una más de naturaleza sociológica y política o de economía política, ¿no?, de análisis de economía política del término, que nos permite darnos cuenta de que cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando no solo de un modelo económico, sino de un modelo de sociedad que está orientado efectivamente a la mercantilización de la vida toda, y que a pesar de que en nuestro país hemos tenido un cambio de régimen importante ya desde hace por lo menos 6 años, pues lo cierto es que las inercias de este modelo de sociedad siguen estando ahí. Y están ahí porque creo que una de las grandes logros de esa racionalidad neoliberal es que se instala en la vida pública a través de una serie de dispositivos que no solo son económicos, algunos son económicos, pero otros son jurídicos, ahí están, siguen todavía por ahí, y otros que son los más peligrosos y los que más llaman mi atención, seguramente por mi formación, que son de naturaleza psicológica, ¿no?, que son los que nos han hecho, como el cuento de la rana esa que se va hirviendo conforme el agua que se calienta, nos fueron dejando, ¿no?, dentro del modelo neoliberal, aún sin darnos cuenta. Y me parece que dentro de todo ese proceso, efectivamente, uno de los grandes cambios que se dio sin que nos diéramos cuenta fue el proceso de mercantilización de los derechos humanos en general y de los derechos sociales en particular, ¿no? Por eso creo que cualquier cambio, cualquier modificación que queramos hacer necesita ser una transformación de fondo, de manera tal que recuperemos el sentido de estos derechos, resignificado incluso un poco en los términos que lo decía Luciano hace un momento, ¿no? Yo añadiría, él ponía el énfasis en el derecho, en la relación entre el derecho a la salud y el derecho a la educación. Yo añadiría el derecho al trabajo, querido Luciano. Yo creo que ahí se forma una tríada muy, muy importante que tendría que ser la base efectivamente de una transformación hacia un modelo de sociedad basado en derechos. Y bueno, creo que en todo este proceso, efectivamente, la formación del personal médico, que es lo que nos tiene hoy aquí, y de salud en general, resulta fundamental, ¿no? Aún cuando podríamos sorprendernos, dicen algunos autores que hay un déficit importante de médicos, se habla de 120,000 médicos, casi 300,000 enfermeras, según los parámetros de la OCDE y de la OMS, pero naturalmente no se trata simplemente de egresar solamente a ese número de médicos. Si el modelo educativo que predomina actualmente en el país sigue anclado en una visión reduccionista, tecnocrática y profundamente individualista de la medicina. Ello es así, desde luego, en lo que se refiere a la educación superior particular. Bueno, hay que decirlo, ¿no? La educación superior particular ha corrido por ahí, pero aún en las escuelas públicas de medicina existe todavía
una fuerte influencia de la lógica de lo privado. Como afirman algunos autores, se prioriza una formación centrada en el hospital, en la enfermedad y en la figura del médico como autoridad técnica aislada del contexto social de las personas sujetas a este derecho, ya se ha dicho en esta mesa. Este enfoque subestima la dimensión colectiva del derecho a la salud, los determinantes sociales, la interculturalidad y la participación comunitaria y desde luego también la perspectiva de género, como señalaba Luciano. En muchos planes de estudio, la participación, las materias sobre salud pública, epidemiología social o derechos humanos son periféricos, poco integradas o incluso opcionales. Además, las universidades tienden a promover la especialización clínica como aspiración máxima, reforzando la concentración de profesionales en zonas urbanas y centros privados y dejando descubiertas grandes regiones rurales o marginadas. Los resultados son visibles. En México, más del 70% del personal médico se concentra en zonas urbanas, mientras que comunidades rurales y pueblos originarios padecen de una escasez crónica de atención básica. A esto se suma la precarización laboral de médicos pasantes y también de los egresados, particularmente en zonas de alta marginación, donde se enfrenta violencia, abandono institucional y condiciones indignas. Por otro lado, es un hecho que la oferta laboral en el campo de la medicina, tal como se configuró en el periodo neoliberal, ha tenido un impacto importante en la transformación del perfil del profesional liberal, aquel profesional del siglo XIX, ¿no?, que se pensaba como alguien que era dueño de su propio trabajo, que no tenía patrón, que trabajaba para sí mismo, pensado como alguien que no es un empleado, sino que tiene su consulta particular, hacia un nuevo perfil en el que diversos profesionales de las ciencias de la salud, sin duda médicos, pero también psicólogos y odontólogos, ¿no?, laboran como empleados de empresas dedicadas al mercado de la salud en modalidades que van desde la contratación de la persona directamente sujeta a un horario y a condiciones laborales completamente subordinadas, ya lo decía Luciano, los que están, por ejemplo, en los consultorios anexos a las farmacias, ¿no? Pero también esta figura del coworking, que se parece mucho al Uber, ¿no?, a cómo trabajan, o sea, hay un proceso de uberización también ahí en la profesión médica, a través del coworking, mediante el arrendamiento de espacios donde la consulta se beneficia del, entre comillas, prestigio de los hospitales que prestan ese tipo de servicios. En todos los casos, el modelo laboral alienta la especialización, reproduce la fragmentación, así como la privatización del acceso a la salud. Expone el otorgamiento del servicio al patrocinio de las empresas farmacéuticas y al uso excesivo de los seguros de gastos médicos privados y contribuye también a la idea de que el fin último de la profesión es el éxito económico, como bien se comentaba hace un momento. Ese modelo de formación confluye en un conjunto de beneficios para las y los profesionales que pueden invertir más en su propia promoción, para las aseguradoras y para las clínicas y hospitales privados, en desmedro de la gran mayoría de egresados que no tienen esa suerte, pero más allá, en desmedro mismo de la propia salud pública, de una medicina de proximidad, de naturaleza más preventiva y humana. La transformación del sistema de salud como derecho exige una transformación, por tanto, total del modelo educativo en salud. No es posible construir un sistema público, equitativo y preventivo si quienes lo integran fueron formados bajo paradigmas ajenos a esta visión. En este sentido, un nuevo modelo de formación debe asumir una visión completamente otra, que contribuya a la resignificación de la profesión de la salud. Hoy, afortunadamente, la CECITI y la Secretaría de Salud están trabajando ya en la transformación de los planes de estudio para orientarlos con una perspectiva distinta, un currículum basado en un enfoque social de la salud que incorpora de manera transversal temas como determinantes sociales, salud intercultural, género, bioética, derechos humanos y economía política de la salud, todo ello siempre con perspectiva de género.
formación territorial y comunitaria, que incluye prácticas desde los primeros años en unidades de primer nivel, centros de salud rurales y espacios comunitarios con participación activa de la población. Articulación con redes públicas de atención, en particular con el modelo IMSS Bienestar, para formar profesionales comprometidos con el fortalecimiento del sistema nacional. Multiprofesionalidad e interdisciplina, que supera el enfoque médico-céntrico y valora a todo el equipo de salud, enfermerías, promotores, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Ingresos con criterios de justicia social y articulación con los saberes tradicionales. Este modelo no debe limitarse a la medicina, debe extenderse hacia todas las carreras del área de la salud, pero además debe evolucionar, digamos, hasta crear un ambiente que incluya la educación en salud como dicen ahora, un ecosistema, ¿no?, que influya la educación inicial, la educación básica, la educación media y media superior, ¿no?, creando entornos de bienestar conformados desde luego por ambientes de salud física, de salud sexual, de salud mental, de salud alimentaria, ¿no? Es decir, es necesario, no hablamos nada más de cambiar los programas de formación en las carreras de medicina, sino de cómo la universidad pública puede convertirse en un eje de transformación de los ambientes, por lo pronto universitarios y pensando de allá hacia afuera, influyendo en la educación inicial y en todos los niveles educativos, incorporando, digamos, nuevas actitudes, nuevas creencias, una nueva posición frente al tema de la salud desde la perspectiva alimentaria, desde la perspectiva sexual, desde la perspectiva mental y desde luego desde el punto de vista de la salud física. En un país marcado por profundas desigualdades, avanzar hacia un sistema universal, gratuito y de calidad no es solo posible, es indispensable y es una obligación del Estado mexicano en la medida en la que efectivamente estamos hablando de un derecho humano de naturaleza fundamental. Para lograrlo se requiere desde luego voluntad política y estos foros son una muestra clara de que esa se tiene, una inversión estratégica desde luego y una participación social activa. La medicina social no es una utopía, es una urgencia, pero sobre todo, como se ha insistido en este foro, es un derecho. Muchísimas gracias.